sea el Señor para siempre. Alabamos al Todopoderoso. Yo creo que, y de eso estoy seguro, no hay un día más grande. No hay un día más grande de los días dados a los hombres que este día. El domingo es el día más grande que se le ha dado a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque sin el domingo de resurrección no hay descanso que valga en sábado ni en ningún tiempo. Oiga lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no hubiera resucitado, no valdría nada la fe, no valdría nada la predicación, no valía la iglesia, la vida nuestra no valía nada. Qué pena de los cristianos que hoy tienen sus templos cerrados, porque para ellos es un pecado tener culto el domingo. Porque para ellos adorar en domingo es adorar porque dice que mandó Constantino. Un pobre infeliz Constantino. Que dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando a las iglesias de Asia, les habla de cuando os reunís el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Y ese día se reunían para compartir el pan, la cena del Señor. Óigame, la iglesia está llamada a adorar a Dios en todos los días. Pero decir que el domingo la iglesia adora porque lo impuso un hombre es una mentira de ellos y del diablo también. Porque cuando la iglesia adoraba y comenzó a adorar en domingo, celebraba el día de la resurrección, el primer día de la semana. Así es que la iglesia, 300 años y tantos antes de que naciera Constantino, ya celebraba el culto en domingo. Así es que mire, hoy es el gran día. Hoy es el gran día. Yo lo felicito porque usted hoy escogió venir a adorar a Dios. Porque yo entiendo que hay espacio en estos días para el recreo, pero yo no puedo negociar el domingo. Yo no lo puedo negociar. ¿Sabe por qué? Porque es que ese es el día más grande de la cristiandad. Es el día más grande. Porque sin él nadie tiene reposo. Sin él no es verdad que haya reposo. Ni hay reposo para el hombre en la tierra, ni mucho menos en el cielo. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir una palabra y espero que Dios bendiga nuestro entendimiento y el de ustedes, para que podamos comprender el valor de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El valor, la eficacia de ese sacrificio, que es penoso, que para algunos ese sacrificio tenga muy poco valor. Muy poco valor tiene ese sacrificio para muchos. Yo quiero hablarles hoy acerca de la eficacia de la cruz de Cristo Jesús. La eficacia de la cruz de Cristo Jesús. Yo quiero que leamos en Levítico capítulo 1. Mantenga su Biblia cerca. Si tiene papel y lápiz, anote. Vamos a pasear la escritura una vez más, para que lo que digamos esté sustentado en la palabra y no en la idea de un hombre. Un pobre infeliz hombre, cualquiera que sea, que se ponga a agregarle cosas a lo que la Biblia dice. Es un pobre infeliz. En Levítico capítulo 1, vamos a leer del verso 1 en adelante. Observe cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios que Dios ordenó. Dice así la palabra del Señor, para gloria suya y entendimiento nuestro. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová,
de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Toma en cuenta esto. Dice, si su ofrenda fuere holocausto. Y vamos a ver lo que significa esto. Y pondrá su mano, verso 4, sobre la cabeza del holocausto. Y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Siempre me pregunté, me llamó la atención desde hace mucho tiempo, ¿por qué si los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, había que convertirlos en holocausto? ¿Qué significa holocausto? Quemarlos. Había que quemarlos al fuego. Todos los sacrificios, las ofrendas de animales o de aves. Más adelante, mire, Levítico del capítulo 1 al capítulo 7 tiene todos los detalles de lo que se ofrecía en sacrificio y en ofrenda y en holocausto. Y habla de esto, todos eran quemados. Y cada sacrificio de esto señalaba a Cristo Jesús. Cada sacrificio de esto, cada holocausto, cada ofrenda por el pecado estaba señalando a Jesucristo, el Hijo de Dios, que una vez sería entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, a Jesucristo no lo quemaron. A Jesucristo lo crucificaron. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Y por qué lo crucificaron a él? Porque lo pudieron haber quemado. Roma era muy buena quemando gente. El emperador Nerón cogió a los cristianos y los ponía para encenderlas, para iluminar las calles. En cada cierto tramo ponía un cristiano y lo encendía en fuego, lo quemaba. A Juan Hus, la iglesia católica, lo quemó por predicar la verdad a la que nunca se han sujetado, la verdad que han negado toda la vida. Los quemaron vivos en una hoguera y quemaron a muchísimos más. Cristo también pudo haber sido quemado. ¿Por qué no fue quemado? ¿Por qué Cristo fue crucificado? Solamente sabemos que fue crucificado por nuestros pecados. Pero ¿por qué si a él señalaban todos los sacrificios antiguos, por qué a él no le hicieron como a los corderitos, sino que a él lo crucificaron? Vamos a ver un poquito eso en el transcurso de este sermón que vamos a compartir hoy. Lo primero que podemos ver aquí es, vamos a ver en detalles lo que la Biblia dice ahí en Levítico sobre el significado de esos sacrificios. El significado de esos sacrificios, mire, todo lo que implicaba el sacrificio de ese animalito. Como leímos en Levítico 1 al 9, todos los sacrificios se ofrecían, óigame, fuera del tabernáculo, en el patio, en la entrada del tabernáculo. El tabernáculo es el primer lugar que Dios constituyó para reunirse con su pueblo. Pero mire qué interesante. ¿Sabe usted
que ese tabernáculo que fue hecho de madera y de tela y de elementos terrenales, sin embargo, estaba señalando al tabernáculo verdadero. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, en cuanto a lo que Dios reveló, señala, como dice la Biblia, en Hebreos dice, señala los bienes venideros. Es una sombra de los bienes venideros. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Apocalipsis dice que la reunión de Dios con los redimidos, dice, Dios hará su tabernáculo con ellos. El tabernáculo que Él ordenó en el desierto es señalándolo a Él como el verdadero tabernáculo. Dice que la ciudad celestial no tiene necesidad de templo. ¿Sabe por qué? ¿Quién es el templo? El Padre Celestial y el Cordero son el templo. Ellos son el tabernáculo. El que está en Cristo está en el tabernáculo, así como los animalitos y Noé y su familia entraron al arca, estaban cubiertos allí, protegidos en el arca, sin riesgo, sin peligro, porque Dios es quien los tenía allí bajo protección. Así está el que está en Cristo Jesús, está ya dentro del tabernáculo. Él pertenece a ese tabernáculo. La comunión final de Dios con el hombre será en ese lugar santo, que es Él mismo, su presencia en nosotros y nosotros en Él. Así es que el animalito se sacrificaba fuera del tabernáculo, en el atrio, en el patio, como vimos aquí en Levítico 1. El versículo 3 señala claramente, ¿verdad? El versículo 3 dice que tenía que ofrecerse a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ese corderito que se presentaba tenía que ser sin defecto físico. Pero ese animalito es un animalito común. Es una ofrenda de la tierra. Y la tierra, por causa del pecado de Adán, fue maldita. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que produce la tierra, todo está afectado por esa maldición. ¿Oyó? Estamos hablando de la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es el eficaz? ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo que venir Cristo a sustituir todos esos sacrificios y ser Él el único sacrificio? Porque mire, ese animalito que debe ser sin defecto, sin embargo, viene con un defecto de fábrica. Él viene de la tierra. Y cualquiera que venga de la tierra es imperfecto y está contaminado. Por eso Cristo decía que Él venía de arriba. Yo vengo de arriba, del cielo. Yo no vengo de la tierra. En Él no hay ninguna contaminación. A Él no lo afecta la maldición de la tierra. A Él no lo afecta la iniquidad que hay en el mundo porque Él viene de arriba. Ese es un misterio. Él viene de arriba. Y ni siquiera naciendo de María, que era una mujer humana. Óigame bien. Hay un axioma. Un axioma es una verdad que no necesita demostración, ¿verdad? Un axioma que dice, los hombres son pecadores, ¿verdad? Fulano es hombre, es un pecador. Ahora, oiga, vamos a aplicarlo así. Los hombres son pecadores, ¿verdad? María pertenece a la raza humana. Entonces, ¿qué es María? María es una pecadora. María no nació por obra y gracia del Espíritu Santo. María es una pecadora a la que Dios en su misericordia y en su gracia, ¿verdad?, la limpió, la escogió, la santificó como santificó a Jeremías para que sea portador de su palabra. Dice, desde antes de que nacieras te conocí. Dice, yo te puse nombre a ti. Yo fui quien te formó en el vientre y yo te santifiqué, te aparté para una causa sagrada. Tú vas a ser portador de mi palabra. Así fue María, apartada, como usted y yo hemos sido apartados. Cada uno en su nivel, ¿verdad? El nivel de María está por encima de todos los demás, porque ella fue escogida para ser la portadora del Hijo. Pero ella es una pecadora. Ahora, ¿cómo es que Cristo, habiendo sido encarnado en el vientre de María,
no asumió, no absorbió en su naturaleza humana el pecado de María. ¿Cómo es que él no lo asumió en su naturaleza? Él lo toma sobre sus hombros, pero él no viene con ellos en su humanidad. Eso es un misterio. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Pero la verdad es que ella era una pecadora y ella lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella oyó lo que se le estaba presentando el ángel allí en Lucas, ella dice, ¿y yo cómo? Dice, ¿cómo? Dice, bendito sea él que ha mirado la bajeza, la condición inferior de ella, dice, ¿verdad? Dice, ahora sí, yo sé. Dice, te llamarán benditas todas las generaciones. Ella es bendita. Y todos los que Cristo bendijo son benditos también. Mire cómo Cristo lo dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Todo lo que hacen la voluntad de mi padre. Ah, bueno, nos puso ahí como parejo con ella, ¿verdad? Pero eso lo hizo él. Ahora, si usted tiene lucha con eso, batállelo con él, no con nosotros. Nosotros decimos lo que dice la palabra de Dios. Por encima de quien sea lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi compromiso sagrado. Entonces, mire, tenía que ser sin mancha, pero ese animalito venía de la tierra y estaba contaminado de alguna manera. El que ofreciera holocausto, dice, o sacrificio, debía hacerlo voluntariamente. Dice el verso 3 también. Dice, haga la ofrenda voluntariamente. ¿Y por qué era la ofrenda? La ofrenda eran por sus pecados. El arrepentimiento. Tiene que venir de la persona. Yo no puedo hacer que nadie se arrepienta. Yo no puedo arrepentir a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, a nadie. Ni siquiera estando chiquitico el muchacho, yo no lo puedo hacer que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento tiene que nacer de aquí. Y viene de la convicción de saberse pecador. Es más, le voy a decir una cosa. Le voy a decir algo que quizá usted no sabía. La gente que no tiene fe nunca se arrepentirá. Oiga lo que le estoy diciendo. El que no tiene fe nunca se arrepentirá. Él podrá sentir remordimiento en algún momento cuando su conciencia lo esté explotando. Pero eso es lo más que puede hacer, remordimiento, y cogerá un lazo y se ahorcará, como hizo Lucas, como hizo Judas. Pero el arrepentimiento es para gente de fe. Es de gente que reconoce a Dios. Es gente que reconoce la misericordia de Dios. Es gente que reconoce que el Cristo, el Santo de los Santos, se entregó por nosotros. Diste tu vida por mí, diste tu sangre por mí. Cada clavo que traspasó tu cuerpo lo hiciste por mí. Es gente que puede reconocer eso y decir, Él hizo eso por mí, por mis pecados, para llevar mis pecados ante Dios. Es de gente así el arrepentimiento. La gente que no siente eso no puede arrepentirse nunca en su vida. Y esa gente que no reconoce a Dios lo menosprecia. Menosprecia a Dios siempre. Sorprendente. Como la Biblia nos muestra cómo es que el pecador que está perdido y morirá en su perdición menosprecia a Dios. Observe cómo hace Pilatos. Trae a Jesús, a quien él considera inocente, y lo trae frente a ese pueblo. A esos que iban, muchos de ellos con palmas en las manos. Gran cosa. El domingo de palmas, y van con su palma al hombro ahí. Esos mismos que andan en sus corrupciones, en sus borracheras, que andan en sus fornicaciones, que son mentirosos, todo eso que no tienen arrepentimiento, van con sus palmas ahí. Y ante esos vino Pilato y presenta al Hijo de Dios allí. Y le dice a ellos, ¿a quién ustedes quieren que libere? ¿A Barrabás o al Cristo? Y la plebe dijo, danos a Barrabás. No queremos al Cristo. El mundo sigue haciendo lo mismo hoy. Muchos siguen haciendo lo mismo hoy, diciendo quiero a Barrabás y no al Cristo. Y Pilato mira así al Cristo y diciéndole mira, di que es tu gente. Qué pena, qué dolor cuando un creyente que se supone que tiene una relación con Cristo, que se supone que reconoce la obra de Cristo, su amor y su misericordia, le da la espalda a Cristo y abraza a Barrabás. Qué pena, qué dolor, Dios mío. Yo digo, ¿por qué es esto?
dándole la espalda a Cristo y abrazando a Barrabás. Eso es una cosa incomprensible. Yo no puedo entender eso. Bendito sea Dios para siempre. El animal debe ser, oiga bien, degollado y su sangre derramada sobre el altar. Y yo que recuerdo allá en mi pueblo, en Yaspiña, tenía una tía que vivía ahí al ladito de mi casa y ella celebraba fiestas a los demonios. Ellos creían que era a sus seres y sus cosas, ¿verdad? Y yo llegué a dar mi bailadita allí, ahí, pero era fiesta de los demonios, yo no lo sabía. Pero ellos siempre mataban animales ahí. Y a mí me llamaba la atención, por eso me di cuenta que yo no podía ser médico, porque los médicos a veces tienen que ser carniceros, ¿verdad? Y entonces ellos agarraban al chivo, y el chivo berreando ahí, le amarraban las patitas y agarraban con un puñal, y le abrían el cuello al animal, y le abrían por los estómagos y cosas, y lo ponían a botar la sangre. Están degollando el animal para que bote la sangre. Pero nosotros sabemos que los animales que degollan de esa manera no botan toda la sangre, ¿verdad que no? Porque usted ve cuando lo cocinan el animal, cuando lo están en la carnicería, lo están poniendo en piezas para venderlo por libra, usted ve la sangre todavía ahí. Hay sangre que sigue saliendo del animal. Entonces degollar el animal no garantiza que bote toda la sangre. Y estamos hablando de por qué Cristo fue llevado a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una cruz? Dice la Biblia que debía verter toda la sangre del animal, pero el animal degollado no vertía toda la sangre. Entonces había que partirlo por pedazos el animal. Y después de esos pedazos, tomarlos para ser quemados. El cuerpo del animal se partía, ¿verdad? Y dice, los intestinos y las piernas debían ser lavados y luego quemados. ¿Y por qué lavar los intestinos y las piernas? ¿Ya usted sabe? ¿Por qué se lavarán los intestinos? ¿Tú supiste, verdad? ¿Y por qué le lavan las piernas? Porque andan para arriba y para abajo. Entonces tienen las piernas sucias y tienen los intestinos sucios. Y el animal que se debe presentar es un animal que debe estar limpio. Mire, de todo el animal, solamente dice el Señor, lávenle los intestinos y lávenle los pies. ¿Y se acuerdan lo que Cristo dice en Juan 15? Cuando Pedro está diciendo, no, a mí tú no me vas a lavar. Cuando Cristo dice, no, si no te lavas no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, pues lávame por completo. Dice, no, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. ¿Y los pies? ¿Por qué los pies? Porque cada decisión pecaminosa incluye que tus pies van detrás de ella. Te metes en los caminos del pecado. Y cuando te metes en el camino del pecado, la única manera de limpiar tus pies es volviendo al camino de la verdad. Desde que comenzamos a trillar el camino de la verdad, los pies comienzan a limpiarse. Ya no caminan en camino sucio. Entonces Dios está diciendo, lávalo los pies y lávale los intestinos y quémalo todo. El sacrificio del animalito. Ahora bien, oiga bien, nada podía estar sucio a la hora de ese sacrificio. Pero Jesucristo fue diferente. Él fue llevado a la cruz. ¿Por qué convenía la cruz? ¿Por qué la cruz convenía para nosotros? Observe lo que dice la palabra de Dios sobre la cruz. Es penoso esto. Acérquese por favor a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21 habla de algunos detalles. Un detalle muy importante de por qué la cruz. La cruz era conveniente porque en ella se podía cumplir perfectamente todo el propósito expiatorio de Dios para el hombre. Los animalitos, estos animalitos que se sacrificaban, no podían hacer el sacrificio perfecto. Pero la cruz sí lo podía hacer. Mira lo que dice el Señor
Eso es Dios hablando. En el versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Yo quiero que usted entienda, si usted comprende, oiga bien, si usted comprende la cultura judía, las creencias judías, se va a dar cuenta por qué Jesucristo para ellos es un escándalo que ellos puedan pensar que pueden creer en Cristo como el Mesías. ¿Es un escándalo? Dios le está diciendo a ellos, si alguno muriere, fuere digno de muerte, ustedes lo van a crucificar. Pero mire, los judíos no tenían cultura de crucificar a nadie. Los judíos apedreaban a la gente. Los judíos podían hacer cualquier otra forma de muerte, pero crucificado. No, eso no es una práctica judía. Pero Dios sabe que eso iba a ocurrir y que iba a ocurrir con la anuencia de los judíos. Porque Roma sí tenía eso instituido en sus formas de castigo. Para Roma, el castigo más severo, el más cruel y el que se hacía contra los más grandes enemigos de Roma, según ellos, y contra los más viles delincuentes, era la crucifixión. Porque era la muerte que ellos se ejecutaban para que la persona lo sintiera en todo su ser. Y era una muerte espantosa y vejatoria. Pero mire qué lograba la cruz. ¿Por qué la cruz convenía? Bueno, porque en la cruz Cristo podía derramar toda su sangre. Observe que a Cristo primero, después que le dan los azotes que le sacaron sangre de la espalda, entonces le pusieron una corona de espinas muy severas, muy fuertes. Le clavaron las espinas. Cristo comenzó a sangrar de su espalda antes de ser crucificado y de su frente. Y luego cuando lo crucifican, le clavan las manos y le clavan los pies. Y no conforme con eso, traspasaron su costado con una lanza. Así es que Cristo se desangró por completo en la cruz. La posición en la que él estaba en la cruz garantizaba que toda su sangre saliera de su cuerpo. Está pinchado por los pies, está pinchado por la cabeza, está pinchado por las manos y está pinchado por el costado. Y está lacerado en su espalda también, toda su sangre. Cuando se hace un análisis forense sobre la muerte de Cristo, se establece que en Cristo no quedó una sola gota de sangre. El Cordero derramó toda su sangre en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque cada gota de su sangre redimía los pecados del mundo. Cada gota Dios lo entregó por completo a él. Ninguna sola gota podía quedarse sin ser aprovechada. Cada gota fue dada por los pecados de la humanidad. Bendito sea Dios para siempre. Convenía su cruz. Convenía su cruz. Era una muerte dolorosa. La cruz garantizaba una muerte bajo maldición. Es lo que dice Dios allí. Dice, el que cuelgan en un madero está maldito por ¿quién? Cualquiera puede maldecirte por ahí. No le hagas caso a eso. No le hagas caso a eso. Que solamente dice, mira, el que Dios bendijo será bendito. Y el que Dios bendijo no puede ser maldito por otro. Ahora a Cristo lo maldijo el mismo Dios. El Padre lo maldijo. Cuánta ignorancia de muchas personas. Mire, yo quiero que usted sepa una cosa. En una forma representativa, Dios murió con Cristo en la cruz. En una forma representativa. ¿Por qué? Porque es Dios quien está ofreciendo a Cristo en sacrificio. Es la voluntad del Padre que está haciendo eso para garantizar el perdón de las personas. Pero Dios no está muriendo literalmente en la cruz.
Dios no muere. Él no muere. Imagínense, si Dios muere, ocurre un blackout en el universo para siempre. Ya se acabó. La energía del mundo es Él. Se acabó. Y entonces mira qué interesante. Qué cosa más trágica. Muere Dios y se queda el diablo vivito y coleando y diciendo... Pero Dios estaba vivo, siempre estuvo vivo. Dice la Biblia que es Dios el Padre que resucita al Hijo de entre los muertos. Entonces allí hay Cristo cuando viene al mundo, viene en una humanidad perfecta. Y dice la Biblia que Dios estaba en Él, en todo su cuerpo. Dice en Él habitaba, lo tenía como habitación. ¿Usted entendió? Pablo hace la observación en Colosenses capítulo 2 y dice que en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Esa habitación es una habitación, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo está en la cruz, Cristo dice en un momento, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ay, ¿por qué lo desampara el Padre? No es un poema que Cristo está diciendo. Cristo no está dando, bueno, está declarando el Salmo 122 que David escribió por allá profetizando que él iba a ser, en un momento clamó así y era el Espíritu hablando lo que iba a pasar con el Hijo. Pero Cristo está diciendo lo que le está pasando. Porque desde que Cristo tomó y fue crucificado, Él cayó en la maldición. El Salmo 22 es. Cristo cayó, gracias, Salmo 22. Cristo cayó en esa condición de maldición. Él se hizo maldito. Dice Gálatas 3:13 que Él en la cruz fue hecho maldito por nosotros. Entonces, si Él está maldito, Dios, el Padre, no puede habitar en Él. Oye, es una contradicción total con la palabra. Si tú quieres decir, no, el Padre estaba ahí en Él. No, el Padre tuvo que sacar distancia. Y Jesús está declarando lo que estaba pasando allí. Dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue un momento muy triste, muy terrible. El momento más angustioso de Cristo. No era por el dolor de los clavos. Él tenía suficiente valor para soportar los clavos. Hay muchos hombres por allí que han soportado muertes terribles. Y lo soportan varonilmente. Con honor. Es la separación con el Padre que angustió a Cristo. Y le dijo en ese momento, ¿por qué me has desamparado? El Padre está presente, el Padre está allí mirando todo lo que está pasando. Él tiene el control de todo lo que está pasando, pero el Padre no puede estar en él en ese momento. La humanidad perfecta de Cristo está allí, pero sin el Padre en ese momento. Porque Cristo está diciendo, me desamparaste. Y yo le creo a Cristo más que a cualquier mentiroso de eso que anda por ahí. Diciendo, no, porque él solamente recitó un poema. El Padre lo tuvo que dejar allí. Él estaba asumiendo un rol que el Padre no podía cargarlo en ese momento. ¿Por qué? Porque el Padre es santo, sublime, ¿verdad? Él no puede pasar el proceso de la muerte. El Hijo sí, por eso Dios se encarna en el Hijo, ¿verdad? Entonces hay naturalezas allí, naturaleza humana, naturaleza divina. Y dice la Biblia que Cristo se despojó de su gloria divina y se despojó de su condición, dice él. No atendió a ser igual a Dios para aferrarse a esto, se despojó de todo esto para poder cumplir ese rol en la cruz del Calvario. Esa muerte en la cruz que lo exhibía bajo maldición, ¿verdad? Dice Isaías 53, 3 y 9, ¿verdad? Dice que el Señor allí fue una muerte que lo menospreciaron. Dice, él fue menospreciado, no fue estimado, y hasta hoy millones lo menosprecian. Por eso usted ve que Cristo, cuando está en el Getsemaní, las horas previas a ser arrestado y llevado a ese tipo de juicio y de muerte, Cristo en un momento bajo mucha tensión, dice que hasta sudó sangre. El Señor clama al Padre, le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Cristo estaba diciendo, ¿habrá alguna otra forma? Porque la manera que iba a hacerse, él sabía que era una muerte muy dolorosa y una muerte muy humillante y una muerte
muy despreciable. Él, hasta hoy, millones lo desprecian. Y un judío lo menosprecia mayormente. La inmensa mayoría de los judíos, no, imposible. Él no puede ser el Mesías. Porque cuando piensan ellos crucificado, mire cómo lo sacaron de la ciudad para poderlo crucificar. Porque él se consideraba un ente contaminante. ¿Qué le parece? Cuando él muere, cuando él está sobre esa cruz, ya ellos lo consideran una contaminación. Y por eso Pablo dice que la cruz de Cristo para los judíos es tropezadero. Y para los griegos es locura. Para el mundo, la muerte de Cristo en la cruz es una locura. Pero para los griegos, para los judíos, es una piedra de tropiezo, hermano. Es un asunto que dice, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Tú no lo entiendes. Como le dijo Cristo a Pedro, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dios tenía que hacer eso con Cristo Jesús para podernos dar a nosotros perdón de nuestros pecados. La cruz garantizaba, oiga bien, que Cristo fuera expuesto. ¿Por qué convenía la cruz? O porque Cristo tenía que ser exhibido, expuesto ante todos. Y en Juan 3, 14 y 15, vamos a leerlo de memoria, dice el Señor allí que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, la serpiente de bronce, y esto podríamos buscarlo, está en Números capítulo 21. Números capítulo 21. Está esta historia que narra el momento en que los judíos, en los israelitas en el desierto, murmuraron al Señor. Dice el verso 4 de Números 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Cuidado con el desánimo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué cosa más terrible. ¿Y ese pan tan liviano cuál era? El maná. Wow. ¿Y el maná de dónde viene? Válgame. Óyeme, la gente que no tiene fe, la gente que no cree en Dios, el incrédulo menosprecia lo de Dios. Pan del cielo, pero era para usted cada vez que está frente a ese pan decir, esto es una cosa extraordinaria. Ese pan, Dios lo mandó de allá para mí. Oh Dios eterno, eso es para comérselo. Y mire, olvidarse del sabor. Pero no. Ahora, mire lo interesante. ¿Quién es que te provee tu pan? Bueno, te dirá como alguno, la fuerza de mi brazo. Si yo no me levanto cada día a trabajar, no hay pan para mí. Y Dios te dice, y si yo no te levanto, y si yo no te abro puertas, y si yo no te doy mi aliento, y si yo no hago provisión para ti, ¿qué puedes tener tú? Y entonces, mire, y yo tengo que decir esto otra y otra vez, porque las enseñanzas que marcan la vida de uno vive como el muro del Partenón romano, un manojo de hábitos ambulantes, ¿verdad? Uno vive repitiendo. Dicen que los viejos son muy dados a repetir sus historias, ¿verdad? Una vez me enseñaron a mí a ser agradecido, a hacer la diferencia entre dar gracias y una acción de gracias. La mayoría dice gracias. Nosotros decimos gracias a cualquier cosa, pero no la sentimos en el corazón, ¿verdad? Entonces, si una persona está frente a está en su casa, va a almorzar, y entonces va a dar gracias porque es cristiano y tiene ya por hábito la costumbre y da gracias. El Señor, gracias por la comida. Ahí hacen a veces hay gente que hace unas oraciones que
y la gente ya con el estómago revolteándose, y ellos, Pero cuando prueban el bocado, ¡ay! Se le fue la mano a la mujer, o a la cocinera, o al cocinero. Está salada la comida. Y hay personas, ¿verdad? Y yo en algún momento lo hice, este pecador. Pero benditos, y esa comida tan salada, mujer de Dios, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Por eso no se lo pueden comer ni los perros. Dio gracias, pero su acción fue de menosprecio, de ingratitud. Entonces esta gente, quizás cuando iba a comer el maná en un momento, dan gracias, pero después lo están menospreciando. Entonces la acción de gracia tiene que corresponderse con la gratitud que hay en tu corazón. Y con las palabras de gracia tienen que estar todo en armonía. Si dijiste gracias, mantén la gracia. Gracias, Señor. ¿Verdad? Quizás no me pueda comer este pan porque está salado, ¿verdad? Quizás tengamos que orar para que se le vaya un poco la sal o hacer un remedio con él, ¿verdad? Como dijeron los jóvenes a Eliseo, hay muerte en la olla, siervo de Jehová. Hay muerte en la olla. Y Eliseo fue y hizo un asunto ahí por la olla, y la olla se salvó. La comida estaba para comerse, ¿verdad? Entonces, esta gente estaba menospreciando el pan que venía del cielo. Y dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí te dice, pero ¿cómo Dios le manda serpientes que los muerdan? Pero esa gente no quiere a Dios. No importa lo que Dios haga por ellos, ellos lo van a despreciar todo el tiempo. Quiero que lo entienda. El pecador sin arrepentimiento y sin fe menospreciará a Dios toda su vida. No importa lo que Dios haga por él. La evidencia más grande de esto es lo que la Biblia dice sobre el milenio. Durante el milenio, dice la Biblia, Satanás amarrado por 1000 años. Y los demonios con él atados por 1000 años. Y el mundo sin presencia demoníaca. Sin la presencia de Satanás. Y entonces Cristo viene y gobierna el mundo por 1000 años. Pero mire bien. Desde que le sueltan a Satanás, ellos se levantan y se ponen a una con Satanás y dicen, vamos a destruirlo a él. Pero disfrutaron por 1000 años lo que cada uno, no es que van a vivir tanto tiempo, ellos van a ir muriendo en su tiempo. Pero toda esa gente está viendo el bien del Señor permanente por todo ese tiempo. Y cuando sueltan a Satanás, ellos se unen a Satanás contra Cristo. Y usted dice, pero y se van a perder tanta gente. Pero es que no importa lo que Dios haga por ellos, están perdidos. Ellos no quieren a Dios. Si Dios no hace una obra de transformación en el alma de esa persona, nunca va a buscar a Dios. Usted y yo estamos buscando a Dios porque Dios hizo esa obra. Por eso es por gracia. Y por eso no podemos menospreciarlos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque estábamos en la misma condición. Tampoco lo buscaríamos a Él. Y por eso usted ve que con tanta facilidad algunos se alejan. ¿Por qué? Porque aún su corazón no está aferrado al Señor. Aún no hay esa gratitud. Entonces, mire, ¿qué pasó con esto? Bueno, están muriendo y muriendo, y Moisés clama al Señor. Y entonces Jehová le dice en el verso 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Una asta, un palo, un madero con una barra encima. No tenía la cabecita de la cruz, sino la barra encima, un asta de madera. Dice, sobre esa, hazte una serpiente de bronce. O sea, funde el bronce y prepara una serpiente y ponla allí. Dice, y sucederá que cada uno que sea mordido por una serpiente y mirare a ella, vivirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa figura del Antiguo Testamento, ellos comenzaron a hacerlo, hicieron la asta y entonces pusieron la serpiente allí y cada persona que era mordida miraba y volvía a la vida. La persona el veneno de la serpiente no lo podía matar.
Dios estaba señalando a Cristo. Mira lo que Cristo dice en Juan 3:14. Dice que como Moisés le elevó esa serpiente sobre el madero, así él sería puesto sobre un madero para que el que lo mire a él con fe tenga vida eterna. Oye, es la figura de Cristo, pero no es para ir con esa cruz al hombro y su serpiente al hombro de generación en generación. Y eso hizo Israel. Israel quedó con su serpiente para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y óigame bien, como 400 años y tantos después, creo que fue Josías que tuvo que destruir esa serpiente de bronce, porque hasta ese momento le rendían culto los israelitas. ¿Se da cuenta el peligro de las imágenes? El peligro de las imágenes. Dios mandó a hacer esa imagen para señalar a su hijo, pero el hombre lo tomó de manera idolátrica. Y hoy algunos quieren justificar las imágenes en la iglesia secular. ¿Cómo dije? Iglesia secular. Así es. La iglesia secular lo quieren justificar. Esa imagen, no, porque yo mando esas imágenes. Esas imágenes que le trajeron tanta maldición al pueblo, porque después la convirtieron en un instrumento de maldición. Y tuvo este hombre que en un momento de alta devoción, que ninguno de los otros reyes lo hizo, ni siquiera David. Qué pena. Ese muchacho que era descendiente de David, pero él fue que tuvo que quitar esa imagen, romperla, destruir eso, para acabar con el culto idolátrico en el pueblo. Dios no quiere saber de idolatría. Por eso a mí no me inquieta de que una cruz en el centro aquí. No, dejen eso. Que Cristo es. Él es al que hay que mirar. No es a la cruz. Es a Él que hay que mirarlo. Mirarlo con fe. Para que nos sea dada vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Ahora mire esto. ¿Por qué la cruz es eficaz ante los sacrificios antiguos? ¿Por qué? Bueno, el tiempo es delicado. Deja ver cómo voy. Sí. Tengo unos minutos ahí para ver cómo desglosamos esto. ¿Por qué la cruz es eficaz frente a los sacrificios? Observe esto. En Hebreos capítulo 7, el libro de los Hebreos nos dice de una manera muy en detalle, con una gran claridad, el autor de este libro, que hasta ahora es un poco desconocido, no se sabe con certeza. Algunos piensan que fue Pablo, pero muchos lo dudan. Pero este hombre tuvo una gran certeza acerca de qué significó el sacrificio, todo el sacerdocio de la ley, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo Jesús. En ese capítulo 7, vamos a verlo en varias lecturas. En el versículo 11 en adelante, oiga lo que dice la palabra. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora observe esto, está diciendo allí que se levantó otro sacerdocio, otro sacerdote. La cruz es más eficaz que el sacrificio antiguo, porque la cruz de Cristo incluye un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. El sacerdote antiguo era para presentar los pecados del pueblo ante Dios, pero este lo podía hacer, el sumo sacerdote, lo podía hacer una vez al año entrando al lugar santísimo. Y los sacerdotes hacían la ofrenda fuera del tabernáculo. O sea, en el sacrificio allí en la puerta del tabernáculo. No podían entrar sin hacer un sacrificio al lugar santo. Esa era la manera de la ley. Pero ahora viene un nuevo sacerdote. Y él se pregunta, ¿por qué? Dice, porque si la ley, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no habría necesidad de un nuevo sacerdote. Entonces, ¿por qué Cristo es eficaz? Porque Él es el sacerdocio perfecto que puede perfeccionar a los que se acercan a Dios. A los que lo miran con fe, Él los puede perfeccionar. A los que ofrecen su ofrenda delante de Dios en Cristo, Él los puede perfeccionar. Pero la ley no podía hacer eso. Entonces dice el siguiente versículo, el verso 12, dice, y cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley. Y observe esto. En la ofrenda que hacía el pueblo, el sacrificio,
el pueblo traía su ofrenda y no podía entrar al lugar santo. No podía entrar, mucho menos al lugar santísimo. El pueblo se quedaba siempre fuera. ¿Por qué? Porque el sacrificio que estaba ofreciendo solo cubría de manera temporal sus pecados. Los pecados de ese día, los pecados de esa semana, los pecados de ese tiempo hasta ese momento, pero los siguientes pecados no los cubría. Y esta persona no era perfeccionado en su conciencia, no era santificado en su espíritu, simplemente era cubierto el pecado. Por tanto, la persona todavía tenía impurezas sobre él que le impedían pasar al lugar santo y pasar luego al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Esa es la ley, que la ley dice que tú pagas con lo que haces, ¿verdad? Pero el pago que tú das de la ley no es suficiente. Y como no era suficiente, no podía pasar a ese nivel. Y observe esto, ni siquiera los sacerdotes que estaban en el lugar santo después de haber pagado el sacrificio y el holocausto, podían pasar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Y este lo hacía una vez al año. Y claro, él tenía que dar gracias a Dios porque le permitía solamente una vez al año. Porque si hubiese sido muy frecuente en el año, muchos sumos sacerdotes hubiesen muerto. Porque es que había que estar muy bien santificado para pasar allí. Tú no puedes estar adivinando o imaginándote, ya yo fui perdonado. Yo creo que sí, yo creo que sí, pues yo puedo entrar. Ay, papá. Entonces él dijo, no, una vez al año y ojalá que sea una vez cada 4 años, como los presidentes dominicanos. ¿Verdad? Una vez cada 4 años o una vez cada 5 años, Señor. O ponla cada 10 años que yo pueda entrar. A ver si de aquí a allá uno se va santificando. Entonces ese sacerdocio era ineficaz, pero Dios ha prometido ahora un sacerdote según el orden de Melquisedec. Sigue diciendo el escritor de los Hebreos, oiga, el verso 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesucristo, dice, se le dijo de parte del Padre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Entonces Dios nos da en Cristo un sacerdocio perfecto, un sacerdocio eterno. Lo que Cristo hace por nosotros es eterno, tiene carácter eterno. Bendito sea Dios para siempre. La cruz de Cristo logra una expiación perfecta. Expiar es pagar la culpa. Es uno inocente pagar la culpa del culpable. Oye, eso es expiar. Ese es el chivo expiatorio. ¿Qué significa? A él le están cargando el dado. Es lo que dice la gente aquí, ¿verdad? Cristo es nuestro chivo expiatorio. Él es el Cordero. Y óigame bien, nadie será salvo si no pone en Cristo sus pecados. Pero para poner en Cristo nuestros pecados tenemos que poner fe. Es confiar en Él. Es confiar en Él. Entonces Cristo es el que logra una expiación perfecta. Bendito sea Dios para siempre. Los levitas tenían un carácter temporal y por eso no podían. Y los sacrificios que hacían también tenían un carácter temporal. Ahora, el sacerdocio de Cristo permanece para siempre bajo el juramento de Dios. En el versículo 21 del mismo Hebreos 7 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesucristo, como con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabe qué significa que Él es el sacerdote para siempre? Que Él es el único constituido por Dios para interceder por ti.
Nadie puede interceder por ti allá en la presencia de Dios, allá en el cielo. Nadie puede interceder por ti sino Jesucristo. Qué pena que la religión secular le ha dicho al mundo que María puede interceder por ellos. ¡Qué mentira! Mira lo que dice la Biblia aquí. Dios juró y dijo: el único intercesor entre Dios y los hombres es mi Hijo. Si usted no lo cree, es su problema. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. María no puede interceder. Ella pudiera interceder si fuera omnipresente. Omnipresente está en todas partes y pudiera oír a todos los que andan pidiéndole. Pero qué pena, están pidiendo a un ídolo mudo y sordo y ciego. No los ve, no los oye, ¿verdad? Y no puede hablar y no puede hacer nada porque ella está en descanso. Ella está en reposo. Ella sí está en reposo allá. Y dice que el que muere en Cristo reposó de sus trabajos. Dice, y sus obras le siguen a la eternidad. Apocalipsis 14:13. Entonces ella está en esa condición. Esa es la palabra de Dios, no la de los hombres. Así es que, hermanos, Cristo intercede por nosotros. Él es el sacerdote perfecto. Está establecido en los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Y mire qué interesante esto. Hebreos capítulo 9, del 11 al 12. Mire lo que dice Hebreos. Allí dice que Cristo está intercediendo nada más y nada menos que en la presencia de Dios. Los sacerdotes del antiguo pacto intercedían en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año. Los otros podían interceder en el lugar santo. Ellos, después de ofrecer el sacrificio, entonces venían y pasaban al lugar santo y allí oraban por el pueblo. Pero Cristo está, oiga, ¿dónde? Allá. Él traspasó el velo, lo rasgó. ¿Y para qué lo rasgó? Bendito nuestro Señor. ¿Sabe para qué rasgó el velo? Quitó la pared que nos separaba. Se abrió la puerta. Y cuando se abre la puerta, ¿para qué es? Para que entren. Hoy tú puedes entrar. Amigo que me escucha, tú puedes entrar hoy. Cristo abrió las puertas. Puedes entrar. Él entró y se quedó allí permanente. Y con Él entran los que están con Él. Los que están con Cristo entramos allí. Estamos en su presencia. Hoy podemos adorar su nombre. Hoy no nos dejan en el patio. Oiga, del tabernáculo, el pueblo entero estaba fuera del tabernáculo, en el patio, no podía entrar nadie. En el templo judío estaba el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. ¿Qué es lo que es el atrio? El patio. Estaban en el patio. Y solo los sacerdotes podían entrar y ministrar allá adentro. Hoy podemos entrar a la presencia del Santo Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva mi Señor. Que viva mi Señor. Se acabó. Se acabó las barreras. Se acabó. Y óigame qué cosa más interesante. Ahora la presencia de Dios entran también con la misma dignidad las mujeres. Las mujeres entran. ¿Y por qué dice el pastor esto? Porque todavía hoy hay muchos religiosos por ahí que no consideran digna a una mujer de pararse en un púlpito y predicarle a estos infelices pecadores. No la consideran digna. No la consideran digna. Sin embargo, la mujer, por la obra de Cristo, también está en la santa presencia del Señor. Ella puede ministrar en su presencia. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que hace eficaz su sacrificio por encima de todo. Anoche me preguntó mi hijo, papá, Jacob me dijo, papá, yo quiero hacerle una pregunta. Digo, dime, mi hijo. Y me dice, papá,
¿Cómo sabemos nosotros que nosotros sí estamos en la verdad? Porque todos los que están en religiones dicen que están bien. ¿Qué pregunta es? Y yo, desde que él me vino con eso, que me iba a preguntar, yo me puse a orar. Le dije, Espíritu Santo, dame la respuesta a este niño. Y yo le dije, mi hijo, es una gran pregunta la que tú estás haciendo. Yo me la hice también así como tú. Y te voy a decir la respuesta que yo he ido recibiendo y la que me ha dado paz. Lo primero es, mi hijo, que partimos de que la salvación es por gracia. ¿Qué significa que es por gracia? O que es gratis y que es por fe y que Dios la da por fe en Cristo. Ese es un punto importante. Es decir, que puede ser que eso significa que no es por obra mía que yo seré salvo. Si mis obras no son perfectas, eso no significa que no puedo ser salvo por eso. ¿Oye? Digo otra cosa, mijo, que me ha ayudado a mí, es saber que ningún grupo religioso, no importa cómo se llame, el ministro del tamaño que sea, ninguno tiene comprensión perfecta de todo lo que Dios ha revelado. Ninguno. Dice la Biblia que la interpretación de la palabra no es de interpretación privada. No diga que yo, el pastor Tomás, que tiene la mejor interpretación. Mentira, que el Señor reprenda al diablo. El Espíritu es que la tiene. Y Él se la da a quien Él quiera. Entonces yo le dije, eso dice mi hijo, que en la salvación entraremos todos con alguna comprensión errónea de lo que Dios reveló. ¿Cómo es, papá? Eso es así. Entonces, como es así, yo simplemente voy a vigilar ahora, mi hijo, que lo que yo creo y lo que se me adjudica a mí como error y como defecto, yo voy a ver si eso es algo realmente que me pueda sacar de la dirección que el Señor ha dado. Y yo le dije, mira, nosotros somos pentecostales. ¿Y de qué nos acusan a nosotros? Bueno, de ser así como el pastor, un poquito emocional, ¿verdad? Que en un momento decimos, aleluya. Ahorita había una canción de Marco Vidal que decía que hoy, ¿verdad? Antes morían en el círculo romano y hoy discutimos los grupos religiosos si hay que alzar o no las manos. Bueno, el pentecostal no tiene problema, levanta su mano y dice, gloria a Dios, aleluya. Y Pablo dice, quiero que levanten manos santas y oren a Dios. Así se, aleluya. Hasta los pies, yo, aleluya. Y yo he ido a iglesias, congregaciones enormes, donde a veces dan buenas palabras y todo el mundo así ahí. Y yo, pentecostal al fin, digo, gloria a Dios, aleluya, qué palabra. Y me miran así. Y levanto mi mano y digo, aleluya. Eso está sin orden. Yo tengo el orden del Espíritu. Entonces digo, mijo, yo procuro eso. Digo, nos acusan de eso, de emocionales, y nos acusan, ¿verdad?, de que creemos en que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Y creemos en el bautismo del Espíritu y que hablamos en lengua, ¿verdad? Entonces, mijo, yo veo que eso no tiene ningún problema. Porque la Biblia dice eso. Yo puedo creer que hablo lengua y hablar ahí lengua. Y Pablo dice, Pablo está tan consciente que el que habla en lengua puede no entenderse en un momento, que él dice, si tú no ves que nadie te interpreta y si tú no puedes interpretarlo, entonces guarda silencio en la congregación. Pero los pentecostales, por nuestras emociones, no le paramos a eso y seguimos hablando. Ahora Pablo dice que eso se observe por causa del que viene, para que el que viene sea edificado. No es ni siquiera que está ofendiendo a Dios. ¿Usted entendió? No está ofendiendo al Padre Celestial. Es que dice para que la palabra sea comunicada. Yo por eso, ¿usted me ha visto hablando de lengua mía alguna vez? No, yo hablo en español. Lo más claro posible. Pero aquí mi esposa habla en lengua, la hermana Ivanova habla en lengua, aquí hay mucha gente que habla en lengua y yo no tengo problema, hable su lengua. Ahora, hermano, si usted no lo entiende, yo le digo a ellos, guarde silencio si no lo entiende.
Sí, pero yo veo que la mayoría dice lo que es. El Señor está hablando y está diciendo esto, está bueno, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Ahora digo, eso es lo que nos acusan a mí. Pero, bueno, y el asunto ya de otras cuestiones, pero ya eso es irrelevante. Que si no guardamos el sábado, bueno, como no podemos guardar los 10 mandamientos enteros, ¿verdad? Que no guardemos uno o dos, eso no es tanto problema, porque ya Cristo lo guardó todo por nosotros. Digo, pero mira una cosa muy grande que para mí es determinante. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Digo, y el Espíritu a mí me ha dado ese testimonio. Entonces eso para mí es suficiente. Pero también están los frutos del Espíritu, que son la evidencia a los demás. Dice, por sus frutos los conoceréis. Digo, tu papá no es ladrón, tu papá no es mentiroso, tu papá no es fornicario, tu papá no es un adúltero, tu papá no es un engañador, ¿verdad? Tu papá procura vivir en paz con las personas. Entonces yo creo que sí, hay frutos del Espíritu que se ven en mi vida. Digo, entonces yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Y otra cosa es que yo me sujeto a lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia no dice, yo no puedo creer ni aceptar eso. Entonces, y él se fue tranquilo. Digo, bueno, quiera Dios que tenga paz el muchacho. Ya debo terminar. Pero no se preocupe, que estamos en Semana Santa. Pastor, mañana hay trabajo. Gloria a Dios, aleluya. El sacerdocio de Cristo es perfecto. Él ministra en la misma presencia. Dice el verso 24 de Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Bendito sea Dios para siempre. Mire qué interesante. En Hebreos capítulo 10 dice la Biblia, y ya este es el último punto, que Cristo no solamente ofreció su sangre por nosotros, también Él ofreció su cuerpo. Cristo ofreció su cuerpo, dice del verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, y escuche bien eso, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahora le pregunto a usted, el sacrificio que se hacía antiguamente no podía lograr eso. Dice, si esto fuera, si yo pudiera, si la ley pudiera, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan, dice, no lo harían repetidas veces. Dice, porque una vez limpio, permanecerían limpios por la eternidad. Oye, pentecostal, que es el que más daño le ha hecho a la gracia. ¿Cómo, Tomás? Sí. Si Cristo nos limpió una vez, ¿acaso no estamos limpios para siempre? Porque si Cristo está como la ley, el sacrificio de la ley, que te limpia una vez, pero ya me ensucié, entonces ya me perdí. Pero dice que nos limpió para siempre. El problema por lo que fue quitado el sacerdocio antiguo es porque tenía que repetir una y otra vez. Cada vez que la persona pecaba, tenía que venir con un corderito a sacrificarlo. Pero Cristo hace una expiación que dura para siempre. Y no se entiende
entiende. Eso no se entiende. ¿Cómo es que no lo recibe la iglesia que predica la palabra? ¿Cómo es que no entiendes que lo que Cristo hace por ti, cuando Cristo te perdonó en la cruz, te perdonó, te salvó para siempre? Por eso podemos venir confiadamente a Cristo y entregar nuestra vida a Él. Porque ese es el problema del antiguo sacerdocio. Vamos a leerlo de nuevo. Señor Espíritu Santo, acláralo en la mente de los que escuchan esta palabra. Dice, porque la ley, Hebreos 10, 1. Déjame darme un trago. O de vino, hermana. Hay algunos por ahí, algunos hipócritas, que dicen que se bebe vino, una copita no es nada, pero se van y después que yo que... Hipócrita. El vino no es el problema, es tu falta de dominio. Y la falta de dominio es falta de un fruto del Espíritu. Y el que no tiene eso no tiene el Espíritu. Yo, como Timoteo, recibo el consejo de Pablo. Cada vez que puedo me tomo un trago de vino por causa de mi estómago. Estoy hablando de que es Cristo que lo hizo, no soy yo. Él es el que perfecciona, Él es el que da una santidad completa y que no está basada en estas mojiganguitas que pueden afectar la carne. Es lo que afecta el espíritu del ser humano. Dice la palabra, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ella no podía hacer perfectos a los que se acercaban. Dice, porque si lo hubiese hecho, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Oye, ¿para qué sirven esos sacrificios? Dice él. Para recordar los pecados otra vez. Arrumbado, arruinado, cuando me acuerdo de mi pecado otra vez. Pero en Cristo no es así. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero Cristo sí. Esa sangre nos quita los pecados, pero Cristo sí. Por eso Cristo es el sacrificio perfecto. Por eso la eficacia de su sacrificio. Él es el que lo quita. Pero algunos viven todavía con todos sus problemas arriba, porque no se sienten perdonados, no se saben perdonados. Les han enseñado el error de que el sacrificio de Cristo no vale gran cosa, que Cristo simplemente abrió la puerta para el que quiera entrar. Y eso no es así, amigo. Es que Cristo hizo un sacrificio perfecto para lograr resultados perfectos. Es su obra, no la nuestra. Dice, por lo cual entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién es? El Padre no quiere esos sacrificios y ofrendas. ¿Por qué? Porque no pueden perfeccionar. El Padre lo hizo para que ellos vayan viendo que un día un cordero que Él enviaría daría el resultado perfecto. Pero no ese es el que Dios quiere. Dios está mostrando eso simplemente como una práctica para que lo vayan comprendiendo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo eso? Cristo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro, la palabra revelada está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita ese sacerdocio ineficaz y establece esto que es lo último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. La ofrenda del cuerpo. Por eso su cuerpo fue hecho maldito, para recibir la maldición que mi cuerpo merecía y el tuyo también.
Dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado porque terminó. ¿Por qué yo no me he sentado? Porque no he terminado. Él se sentó, terminó. Su obra está concluida. Al que Él santificó, ya está santificado. Ahora, ¿por qué un sacrificio tan perfecto no es eficaz para todo el mundo? ¿Sabe usted por qué un sacrificio tan perfecto no es eficaz para todo el mundo? En Levítico capítulo 3. Oiga lo que dice Levítico capítulo 3. ¿Usted sabía que la salvación es individual? En Levítico capítulo 3, oiga lo que dice la palabra del Señor. Del verso 1 al 2 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, hablando del que viene a ofrecer una ofrenda de reconciliación, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Y ahora mira el verso 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Oiga, ¿por qué el sacrificio de Cristo no beneficia a toda la humanidad? Porque los sacrificios antiguos solo beneficiaban a aquel que ofrecía el sacrificio y ponía su mano sobre la cabeza de la víctima que iba a ofrecer, indicando con esto que ese corderito, ese animalito, lo sustituía a él delante de Dios. Él está diciendo: yo pongo sobre ese animalito mi culpa, mi pecado, mi maldad. Y Dios recibía esto. Y cuando el animalito moría, porque el pago de la ley al pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces esta persona era libre de morir por el pecado que cometió, porque ya mataron al animalito. Ahora, para que el sacrificio de Cristo pueda valer para ti, amigo que me estás viendo, ¿qué tienes que hacer? Pon tu mano sobre el cordero. Pon tu mano sobre el cordero, ponla sobre su cruz, ponla sobre sus pies que ensangrentado. Pon tu fe donde Dios puso tus pecados y tú tendrás a Cristo como el holocausto por tus pecados delante de Dios. Si tú no pones a Cristo, por eso la predicación siempre está diciendo: ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? ¿Sabe qué es lo que significa eso? ¿Quién quiere ofrecer a Cristo como su holocausto delante de Dios por sus pecados? ¿Quién quiere hacerlo aquí hoy? ¿Quién quiere hacerlo aquí hoy? ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho eso? Que no ha puesto sus pecados en la cruz de Cristo. Cristo, Él se presentó por nosotros. Mire, en la ley cada uno tenía que traer su sacrificio. Pero ¿sabe quién es que trae el sacrificio nuestro? En el lugar santo, en el lugar santísimo, había una mesa que se llama la mesa de la propiciación. Y habían allí unos panes. ¿Y sabe qué representaban esos panes de la propiciación? La propiciación que Dios hace en Cristo por nuestros pecados. Es Dios quien se provee de un cordero para darnos eterna salvación. Dios proveyó el cordero. No lo trajimos nosotros.
Estábamos perdidos en esclavitud, estábamos atrapados en nuestras maldades, y Dios envió a su Hijo y lo ofreció como el Cordero. Y nos está diciendo: te entrego el Cordero. Tú no tienes nada digno que ofrecer, no puedes traer un solo sacrificio que complete perfectamente la obra de la expiación por tus pecados. Yo te ofrezco ese Cordero perfecto, es Cristo Jesús. Recibimos al Cordero. Recibes al Cordero. Póngase de pies. Recibes al Cordero. Entonces Él es tu holocausto delante de Dios. Él es mi holocausto. Él es mi holocausto. Dígale al Señor ahora: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi holocausto delante de Dios. He cometido tantos pecados, Señor, sin números, no me acuerdo de cuántos y tantos pecados. Señor, solo tú puedes perdonarme perfectamente. Solo tu sacrificio puede ser eficaz, verdaderamente eficaz para mí, y me puede perdonar perfectamente por la eternidad. Y si en algún momento se me ensucian los pies, Señor, con volver a tu palabra, se me limpiarán de nuevo, porque limpio estoy por completo, limpio estoy por dentro, mis intestinos están limpios. Señor, tú me limpiaste. Gracias, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias porque aquel que dio su vida, pagó mis pecados, recibió vida nueva por la eternidad junto conmigo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias por perdonarme para siempre. Gracias por salvarme para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea tu nombre por siempre, Jesús. Gracias. Amén. Amén.